Hola, somos Susi y Javi. Y les damos la bienvenida a este podcast Amigas a Distancia. Hola amigos, gracias por estar una vez más con nosotras. Ha pasado ya una semana desde que grabamos y muchas cosas han pasado en nuestra vida personal, así que eso es un poco la excusa de por qué hemos estado un poco ausentes. Pero no es que hayamos dejado botado este proyecto, sino que hemos estado hablando con Javiera de mejoras, así que esperamos que hoy puedan ver reflejado todas las modificaciones que vamos a hacer. Y bueno, afirmar que este podcast está hecho, ¿cierto?, para edificar la vida de todas las personas que nos están escuchando. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a nosotros, ¿cierto? Y vamos a hablar en base a la experiencia propia, pero también tomando en cuenta, ¿cierto?, la perspectiva bíblica, porque nosotros somos cristianas y creemos en Dios. Exactamente. Bueno, en este episodio específicamente vamos a tener una conversación en torno al tema de las finanzas. Yo no sé si les ha pasado que llegan a fin de mes y ya no les queda plata. O sea, ¿a quién no le ha pasado eso? O que gastaron más en su cuenta de la tarjeta de crédito. O a veces no sabemos cómo ahorrar, por ejemplo. Cómo ordenarnos en ese sentido. Y bueno, estas son preguntas que varios de nosotros nos hemos hecho. Y bueno, la mayoría cuenta con un ingreso o un sueldo y el cual nos gustaría manejar de la mejor manera, ¿cierto? Entonces el tema de hoy es muy importante porque define el cómo nosotros queremos vivir nuestra vida. O sea, me refiero a quiero vivir de una forma ordenada o desorganizada, o quiero estar endeudado o quiero andar sin preocupaciones de dinero. Todo esto es una decisión. Y bueno, hoy revisaremos ciertas acciones que podemos hacer para tener un mejor nivel de control sobre nuestro dinero y darle el uso que realmente queremos. Bueno, algo ahí que tú dijiste, ¿cierto? Es el tema de vivir una vida de forma ordenada, ¿cierto? Yes. Y el tema de andar endeudado o andar no siendo millonario, porque quizás muy pocas personas, ¿cierto?, pueden alcanzar esa cosa por su inteligencia, qué sé yo, puede vivir de forma tranquila. Y hay algo que es fundamental, ¿cierto?, que es el tema del orden. Exactamente. Bueno, con respecto al orden, amiga, yo diría que lo primero que uno debe hacer es identificar la totalidad de tu ingreso. O sea, si yo no sé cuánto estoy ganando, si yo no sé cuál es el flujo de dinero que yo estoy recibiendo, de ahí ya hay como un pequeño desorden. Entonces, para esto, les tengo un tip muy práctico y que a mí por lo menos me ha servido. Amiga, no sé si a ti el tema de la aplicación para manejar tu dinero, la Money Manager, ¿te ha servido a ti? Esa aplicación me la recomendaste tú cuando estábamos en la universidad. Sí, la he usado. Es bien útil, me ordena mucho, o sea, me da ese panorama que yo necesito para visualizar mis gastos, no sé, de comida, mis gastos de ropa. Entonces es súper útil esa aplicación. Entonces, si hablamos de un tip práctico, les recomendaríamos sí o sí bajar en su celular alguna aplicación que les sirva para llevar un control de sus ingresos. Y esta app se llama Money Manager, por si acaso. Otra cosa más que agregaría a esto de identificar la totalidad de tus ingresos es hacer una lista de todos tus gastos. Y bueno, para esto está esa maravillosa app que nos sirve para por ejemplo, yo en mi caso, todos los meses tengo que gastar para el ortodoncista porque tengo frenillos. Entonces, ese es un gasto que yo hago cada mes, ¿cierto? Entonces, si otra persona, no sé, es joven y ayuda en su casa, también, coopero en mi casa con tanto dinero, pago de luz esto, pago de agua esto otro.
Amiga, ¿cuál es tu perspectiva de este tema de hacer una lista de los gastos? ¿Qué crees tú? Bueno, tomando en cuenta lo que dices tú de la aplicación esta, Ujú. cuando tú me la recomendaste fue cuando recién empezamos a trabajar en la universidad. Y si Sí, hay alguien nuestras así como primeras que monedas. en las primeras monedas sustentando el hogar, para alguien así como que dice, mira, una aplicación es mucho trabajo, la verdad es que la aplicación es muy visual, Ujú. porque te da el gráfico en donde se va Exacto. la mayoría de tu dinero. Ujú. Entonces, eh, lo que tú decías, el tema de la lista de los gastos, yo lo que hago es colocar las prioridades. Ya, Bueno. prioridades. Para mí hay prioridades. Bueno, en la primera prioridad, que después lo vamos a hablar más adelante, es el diezmo. Entonces, antes de pagar cualquier cosa o de gastar cualquier cosa, Ujú. yo separo el dinero del diezmo, ¿cierto? Y también de lo que voy a gastar de las primicias. ¿Ya? Ese es un dinero separado. Después voy con el tema del arriendo, porque obvio necesito donde vivir. Y después va todo lo que es gastos de consumos básicos, que es luz, agua, internet. Y después voy viendo, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, chuta, ya compré algo en una tienda y lo compré con la tarjeta de crédito, entonces yo Ujú. voy a la aplicación y veo, ok, este mes tengo que pagar tanto, tanto, entonces voy ahí y pago eso, ¿ya? Exactamente. Sí. Em, y lo otro es, por ejemplo, porque claro, uno puede decir, mira, no es aconsejable pedirle plata a alguien, Ujú. pero siempre está la situación de que chuta, salimos, por ejemplo, a comer y fue un plan de improviso, no llevé nada de plata, pero mi amigo me dijo, ya, mira, no te preocupes, después me pagas. Entonces voy viendo también las deudas, no solamente con las Claro, tiendas, buena amiga, buen tip, buen tip. ¿cachai? No Ujú. solamente voy viendo las deudas que tengo con las tiendas, Ujú. sino que también con las personas. Sí, es verdad. Entonces voy haciendo todo eso, y pago todo. Y después de pagar todo, bueno, ahí voy viendo, ok, entonces cuánto me quedó y con la plata que me quedó voy viendo el tema de qué es lo que tengo que comprar. Ok, necesito comer, entonces voy a destinar, por ejemplo, yo vivo sola, voy a destinar cierta cantidad de plata para ir al supermercado y comprar cosas, ya que son como el alimento básico. Y también tengo una plata destinada solamente para comprar frutas y verduras durante el mes. Pero después de eso, cuando ya voy con el tema de las cosas básicas que uno necesita para comer y subsistir, pucha, igual daría como sería rico decir, oye, en el supermercado me voy a comprar un chocolate, Mm. Darse un gustito. ¿cachai? Algo chico, darse un gustito. Mm. Pero cuando yo me voy a dar el gustito, me pregunto, ¿lo quiero o lo necesito? Qué buena pregunta, amiga. Continue, Porque please. hay una gran diferencia, Ujú. ¿cachai? Hay una gran diferencia. Yo quiero comerme el chocolate, por supuesto, yo quiero, es rico, pero lo necesito. Mm. ¿Me voy a morir si no me compro el chocolate ese día, en ese momento? No. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile, un chocolate de los que me gustan a mí cuestan como 2 lucas, la barrita Ay. de 100 gramos, por supuesto. Pero yo podría decir, pucha, con estas 2 lucas puedo comprarle, por ejemplo, a mi gato, porque Ujú. eso también es un gasto, Ujú. ¿cachai? Comida. Entonces, y es una bolsita de comida que me va a durar toda la semana. Y el chocolate, ¿cuánto me va a durar? Un día. Entonces, ahí uno tiene que ir viendo, porque el tema de la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia y la prudencia tiene que ver mucho con el tema del dinero. Sí. Amiga, qué buena frase, me encantó, Nos me estamos encantó. tirando unas frases aquí. Amiga, exacto, o sea, qué poética estamos hoy. Ya. Oye, me gustaría agregar algo con lo que dijiste del chocolate. En mi caso, mira, a mí yo soy fanática de las zapatillas. A mí me encantan las zapatillas y más encima son de estas caras que valen como 90, 100 lucas. Las Jordan, las Nike, me encantan. Yo de verdad Ah, las ya. tengo hasta de fondo de pantalla porque me encantan. Entonces, em, yo pensaba eso, ¿lo quiero o lo necesito? Entonces, yo desde, a ver, hace como 4 años, 3, 4 años, que quiero esas Jordan, eh, pero no es que yo no tenga el dinero para comprarlas, pero digo eso,
Ujú. es algo que yo quiero y que yo sé que Dios me lo podría dar o que Dios no se va a enojar o que mis papás tampoco se van a enojar si yo me lo compro. Pero realmente no es lo que necesito. O sea, lo que yo necesito es un buen par de zapatos que yo lo puedo usar en el trabajo, en la calle, donde sea. Eso. Eh, pero las Jordan, las Nike es un deseo. Y me quiero endeudar por ese deseo, quiero gastar 100 lucas por ese deseo. Y ahora la pienso bien y digo, no, por el momento no, porque yo sé que mi sueldo tampoco es la gran maravilla, no es tanto, pero por eso mismo lo pienso y digo, ahora no me conviene, quizás más adelante sí, pero por ahora sigo esperando. Y creo que eso de esperar igual es muy bueno y es parte de la sabiduría que tú estabas mencionando. Bueno, ahí tomando igual el punto que dices tú, Ujú. o todo el punto en realidad, em, el tema de las prioridades, uno también tiene que ver la realidad en la que está Exacto. viviendo cada uno Ujú. de Sí, nosotras. Porque totalmente. mi realidad como mujer soltera que vive sola, que no gasta tanto, es diferente a la realidad de un hombre o una mujer que tiene familia, que tiene hijos, que tiene gastos, que lleva mucho más tiempo que uno viviendo la vida, porque obviamente mientras uno más adulto se hace, quizás más deudas va adquiriendo los Claro. préstamos Mm. y más gasto y más gasto y más gasto. Entonces, el tema de las prioridades tiene que ver con tu etapa en la vida. Sí. Amiga, qué buena otra frase te pegaste ahí. Sí, es verdad. Es muy cierto. Porque es eso, o sea, porque yo no te puedo decir, por ejemplo, que para mí mi prioridad es alimentar a mi gato si hay una mamá que es soltera o un papá que es soltero y tiene que educar y alimentar a sus hijos. O sea, no es prioridad para esa persona tener una mascota, Claro, obviamente no. ¿cachai? Ujú. Sí, sí. Entonces, y bueno, yo igual lo he visto en parte de mi familia que hay como el tema del desorden en temas de dinero, en donde ellos, por ejemplo, gastan mucho ¿cómo te podría decir? En comida, van a restaurante y salen de paseo y en auto. Claro. Y tú sabes que aquí en Chile hay peajes hasta por ir al banco. Ujú. Entonces, y los peajes tampoco es como que cuesten tan barato. Entonces, ¿qué peaje, qué benzina? Y después a final de mes están como que... Es como que viven por el dicho pan para hoy y hambre para mañana. Mm, sí, Entonces, es cierto. están viviendo en algo que tú ya dijiste que es el tema del desorden. No están viendo cuál es su realidad y cuáles son sus prioridades en donde tienen que gastar dinero. Y al final no están viviendo así como al límite, pero no hay paz. Es cierto. Sí. Y amiga, como parte del tema de la lista de gastos y de identificar la totalidad de los ingresos, me gustaría mencionar lo último, que por ejemplo, cuando ya uno tiene todo este panorama de lo que uno gasta, de lo que uno ocupa en realidad, eh, siempre recomiendo ahorrar, aunque sean 5 lucas, por Ah, sí, ejemplo, po. aunque sean de 5 lucas que te sobren a fin de mes, guárdalas en tu cuenta. Hazte una cuenta de ahorro y guárdala o ten tu alcancía, porque siempre esa platita va a servir para algo en el futuro. Así que eso es algo que recomiendo sí o sí. O sea, ya sea que te propongas, porque tenemos distintas prioridades, como dijiste tú. Entonces, ya sea que te propongas Ujú. guardar una cantidad, sí o sí, o de lo que te sobre. Cualquiera de las dos formas es válido y es correcto. Lo importante es tener un pequeño o un gran monto ahorrado. Y bueno, ya para, para ir finalizando nuestros tips maravillosos, me gustaría mencionar el tema, amiga, de si bien uno puede tener unas finanzas muy ordenadas, ser muy correcto, tener un buen sueldo y todo, uy, muy happy happy, pero podemos estar flaqueando en un aspecto. Y este aspecto es el de bendecir a los demás. Y yo creo que eso es algo, no sé, es algo muy grande. La misma palabra nos menciona y dice, cada uno dé
como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, Dios Ujú. literalmente ama a la persona que da a otro, ¿cachai? Entonces, yo creo que el bendecir a los demás es un principio que nos va a llevar muy lejos, porque a medida que nosotros bendecimos, a medida que nosotros entregamos y sembramos en otra persona, nosotros vamos a cosechar eso mismo y en un futuro Dios nos va a entregar mucho más porque Dios vio que administramos lo que Él nos dio de buena forma, porque si somos sinceros, si bien en nuestro sueldo es algo que Dios nos da para administrar. Y eso es algo que yo entendí igual, de que mi dinero, para las personas que son cristianas, para la persona que no es cristiana, no importa ahí, cada uno ve cómo maneja sus finanzas, ¿cierto? Pero yo entendí que mi dinero es de Dios. Y yo solo administro lo que Él me da. Y quiero ser la mejor administradora posible. ¿Qué piensas tú, amiga, de esto de bendecir a los demás? ¿Qué te parece? Bueno, mira, yo creo que el tema de bendecir a otros, mira, tiene que ver algo con lo que dijiste tú en delante, que es el tema de ahorrar. Yes. Hay que tener cuidado con el tema de ahorrar porque de repente nos ponemos un poco, Tacaños. ¿cómo es la palabra? Tacaños, esa es la palabra. Empezamos Sí. a ahorrar tanto, 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 tanto que nos empezamos a enfocar solamente en nuestra realidad Wow. y empezamos a borrar la necesidad que puede haber en la casa de al lado o con tus propios hijos. Ujú. Cuando uno empieza a ahorrar tanto, empieza a encerrarse en esta realidad y uno ya deja de lado al vecino. Pero fíjate que aquí la Biblia habla mucho de, por ejemplo, el buen samaritano. Sí. eh, y hay un versículo que me gusta mucho que lo estaba buscando. Está en Mateo 25, en el verso 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Wow, me encanta ese versículo. Queda perfecto con este punto de bendecir a los demás, amiga. Sí. Así es, porque cuando uno, más que, y bueno, igual ahí hay que tener cuidado, porque cuando uno ayuda, no es porque tú te quieras enaltecer, Claro. porque cuando tú vas a ayudar, no es para que toda la cuadra se entere, sino porque nació, como dice el versículo ahí, cada uno de como propuso en su corazón, es porque hay amor en ti. Y tú por amor estás ayudando a uno de los hijos de Ujú. Dios, porque es tu hermano. Sí. Quizás no carnal, pero es espiritual. Entonces, hay que tener cuidado con eso del tema del ahorro máximo y también tener cuidado con el tema de el dar al máximo, porque a veces pasa de que la gente se empieza eh, a ayudar demasiado al resto que empieza a olvidar su propia casa. La Biblia también habla de esto. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces con el tema de dar pueden haber dos extremos, o donde no das nada o donde das mucho. Hay que encontrar el equilibrio. ¿Y cómo encuentras tú el equilibrio? Es pidiendo sabiduría, discernimiento, inteligencia para administrar tus Mm. finanzas. Claro, y eso obviamente lo podemos hacer preguntándole al Espíritu Santo, ¿cierto? Pidiéndole Ujú. su guía y de esa forma es lo más práctico que podemos hacer. Y el tema de no enfocarse en uno, ¿cierto? Y ampliar la perspectiva. ¿Cómo yo voy a querer comprarme una Jordan de 100 lucas y viendo a mi hermano que no tiene zapato o viendo a una persona que no tiene comida? Entonces, eso que mencionaste de no ser tacaño extremo es súper importante. Bueno, pues ahora igual vamos a hablar de algo que tiene que ver con las prioridades que lo mencioné antes. Em, y para hablar de este tema nos vamos a basar en un versículo que dice, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Corta. Uf, corto. Mira, yo sé que
el tema del diezmo, porque de eso se trata. De repente hay iglesias que dicen, mira, el diezmo es del antiguo pacto y por lo tanto ya no es válido en los tiempos modernos que estamos viviendo. Porque cuando Jesús murió, ¿cierto? Rompió toda la antigua ley y el diezmo ya no va. Pero hay otras iglesias en donde dicen, que yo me incluyo, el diezmo es un pacto que tú como individuo haces con Dios. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo ganara 70.000 pesos de sueldo, el 10% serían 7.000 pesos. Entonces yo de esos 70.000 pesos saco los 7.000, los meto dentro del sobrecito y hago todo ese proceso. Yo dije que es un pacto con Dios. Y bueno, yo quiero contar un poco mi testimonio. Lo voy a tratar de resumir muy poco. Pero en mi familia, por parte de mi papá, siempre se dio esto de dar el diezmo. Y era algo que mis papás me enseñaron a mí. Si me daban, por ejemplo, 1.000 pesos, me decían, bueno, saca los 100 pesos y dáselos a Dios. Y esto es algo completamente diferente a las ofrendas. Sí. ¿Ya? Dejemos eso Claro, en hay que claro. establecer la diferencia. Sí. Entonces fue algo que yo empecé a aprender desde que tengo memoria. Pero cuando empecé a trabajar haciendo clases particulares o en lo que sea, yo claro, o sea, con la calculadora sacaba cuánto era el 10% y lo empecé a dar. Entonces, mucha gente en este transcurso de los años me decía, pero es plata perdida, ahora estamos en Chile, ya contextualicemos. Se dio muchas noticias que habían iglesias enormes en donde los líderes, ya sean pastores, no sé, ministros de alabanza, qué sé yo, vivían en casas espectaculares y la congregación pasaba hambre. Y ellos vivían bien a causa de qué? De los diezmos. Entonces la gente me empezó a criticar, pero yo como dije, esto es un pacto entre Dios y yo. O sea, lo que diga la gente, maní, porque esto es algo entre Dios y yo. Y yo puedo decir que empecé a ver lo que yo ahorré, como dice mi pastora, los recursos celestiales cuando entré a la universidad. Porque entré a la universidad y en ese tiempo la matrícula costaba como 250 más o menos, ¿te acuerdas? Y ya, entonces yo entré, hice toda la cola como 3 horas para pagar 10 pesos. Por 2. Por 2. Entonces, bueno, yo no sé si tú sabías, pero yo no tenía idea que a mí me habían postulado una beca y por eso había pagado 10 pesos. Yo no tenía idea. Entonces, fue como, wow, una sorpresa. Y pude ver cómo Dios me mantuvo en esos 5 años y también lo vi ahora este año. Y para hacerlo cortito, bueno, yo, como les decía, somos amigas a distancia porque yo vivo en Puerto Montt, tú vives en Temuco. Yo me fui a Puerto Montt, así con una mano adelante y otra atrás, como dice el buen chileno. Y me fui a una casa que tenía cama, tenía todo. Era yo llevar mi ropa y vivir ahí. Pero por temas de la vida, o en realidad yo creo que fue Dios para hacerme crecer, tuve que salir de esa casa y mudarme a otra, en donde no había nada. Lo que es nada. Entonces, yo viviendo sola, no tenía lavadora. Y tú eres testigo de esto, ¿eh? Yo no estoy mintiendo. No tenía lavadora, no tenía cocina a gas, no tenía estufa. El sur de Chile heladísimo. No tenía cama, no tenía una mesa donde comer. O sea, literalmente llegué a vivir esa casa así con una mano adelante y la otra atrás. Y eso fue en febrero. Sí, pues. Y para mayo ya tenía todas mis cosas. Y para mí eso es algo impresionante porque tú puedes ver la realidad de Chile y no toda la gente puede hacer eso. O sea, yo tampoco tengo cosas extravagantes y caras, pero tengo lo que necesito para vivir. Entonces, cuando las personas me dicen a mí, no, es que el pacto ya no va, perdón, tú no has vivido el pacto. Tú no has vivido el pacto, tú no vives el diezmo, tú no entiendes el diezmo. La gente no sabe. La gente sabe qué es lo que es el diezmo por lo que sale en la Biblia o por algo teológico. Pero el diezmo se vive. Sí. Yo creo, amiga, es así de simple, que lo que, como tú dices, que se vive, ahí podríamos agregar esto de que el diezmo en sí y el dar a Dios lo que a él le corresponde es una revelación, ¿cierto? Una revelación personal en la que Dios se manifiesta a tu vida y tú puedes ver claramente
que este suceso que tú haces, que es dar una cierta cantidad a Dios, te abre un mundo de puertas. O sea, ya no hay literalmente maldición en tu casa en términos financieros. O Ujú. sea, Dios eh, te protege en sí tu otro 90% que tú te dejas, hasta lo multiplica. Entonces, cuando uno lo ve desde esa Así es. perspectiva, uno queda, wow, así como esto sí funciona. Y incluso hasta gente que no conoce a Dios lo hace, pero lo hace como ellos dan a fundaciones o a distintas cosas, y Dios también los bendice, porque los principios de Dios, si se puede decir, son principios que dirigen el mundo, o sea, son principios de universales. De reino. Entonces, de verdad que es algo, no sé, muy sobrenatural el tema del diezmo. Y por último, me gustaría agregar del tema de la ofrenda, que también eh, es, no sé, para mí es importante, porque si bien el diezmo es algo que uno como que debe dar, si se puede decir así, pero la ofrenda es algo que tú das de tu corazón, ¿cachai? Entonces tú si quieres Ujú. das 10 pesos o si quieres das 100.000 pesos. Entonces también eso es relevante, dar tu ofrenda con el corazón correcto. Creo que eso es importante. Yo recuerdo cuando yo era chica, eh, el pastor en la iglesia estaba, no me acuerdo, en una situación ahí, y yo quería dar una ofrenda y yo quería dar 10.000 pesos. Y yo no tenía esos 10.000 pesos. Pero pasaron los días y justo llegó mi papi y me dio 10.000 pesos. Y ya, yo fui feliz a dejar mi ofrenda. Y en ese momento el pastor me dio una palabra para mi futuro y me dijo que cuando yo entrara a estudiar, eh, todo iba a ser gratis. Y bueno, como ya sabemos, literal fue así. O sea, yo no pagué nada. Pagué como tú. Ah, no, sí, pagué 10 pesos. Wow. Pagué 10 pesos. Por eh, la impresión del boleto. y, y eso fue todo. O sea, después no tuve que pagar nada más en, en toda la universidad porque estaba cubierto por la beca y literalmente Dios me bendijo y Dios se hizo cargo de todo eso. Y bueno, no creo que fue por un gran esfuerzo mío, sino porque Dios vio que yo de chiquitita quise ofrendarle a Él y Él me premió de alguna forma con esa palabra y literalmente se cumplió. Así que igual puedo dar testimonio de que el dar a Dios te abre una puerta gigante de bendiciones. Mira, imagínate Ujú, espérate que lo tengo aquí. El acá, que fue Jacob, ujú, que le trabajó a su suegro un chingo de ujú, años por su esposa. Y cuando Dios le dijo ya te tienes que ir, y él fue, habló con su esposa, con su suegro, perdón, y le dijo ya ujú, quiero llevarme todo. Ahí trataron de engañar a Jacob con el tema de las ovejas, porque él le dijo yo me voy a llevar todas las ovejas negras y tú suegro te quedas con todas las otras. Entonces el suegro de Jacob que trató de hacer es como que separó a las ovejas para que las ovejas de él como el suegro fueran mejores que las de Jacob. Y Jacob dijo, bueno, no importa, yo voy a cuidar a todas las ovejas por igual. ¿Y qué fue lo que pasó? De que le salió el tiro por la culata al suegro, sino que Jacob se llevó las mejores ovejas de todo. Pero ¿crees tú que eso fue porque hubo ahí algo humano? No, fue Dios. Entonces entró en un plano legal y obviamente Dios iba a cuidar sus finanzas, no iba a dejar que su hijo, que estaba obedeciéndolo y que iba a ir donde él lo estaba mandando, fuera con las manos vacías, teniendo un chingo de hijos y un chingo de esposas y un chingo de sirvientes, ¿cómo los iba a mantener? Entonces, creo que para ir terminando este punto, Dios es fiel con quien le es fiel a él. mm. Y Jacob no fue para nada perfecto. Ah, por supuesto que no, pues, pero él le fue O fiel a Dios, pues, sea, obediente hasta la sí. última. Y ahí podemos ver que, o sea, Dios, a pesar de, Dios mío, lo que hagamos, Él cumple sus principios.
otro nivel, Dios. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Estamos muy agradecidas con la Susi de que ustedes puedan acompañarnos. Creemos que todos podemos mejorar nuestras finanzas y que éstas sean saludables, ¿cierto? Esperamos que estos consejos les sirvan y le ayuden a tener un mejor nivel en su economía. Sí, bueno, igual los invitamos a poner en práctica algunas de las cosas que hemos hablado aquí. Vean su realidad, sus finanzas están ordenadas o desordenadas. Aún es tiempo de enderezar lo que esté chueco. Y quizás si están buenos, entonces reforzar lo que ya está. Si hay algún cristiano por aquí que también considere el hecho del diezmo, las ofrendas, para que también entren en el plano legal de la parte de las finanzas, ¿cierto? Y bueno, que nos dejen en los comentarios algún cambio. Esperamos que nos puedan decir, oigan, ¿saben que cuando escuché su podcast tenía la pura embarrada en mis finanzas, pero después empecé a orar, empecé a hablar con Dios, empecé a serle fiel y hubo un cambio? Porque claro, ya yo conté mi testimonio, tú también, pero es bueno que más gente lo cuente y así nos dan ánimo a nosotros también de seguir hablando de situaciones que a todos nos suceden, ¿ya? Y para que sigan ustedes estando al tanto de los temas que vamos a hablar, que se suscriban, ¿cierto?, al canal, danos un like y nada, que tengan un lindo día, una linda tarde o una noche en donde sea que nos estén viendo. Así que eso, adiós. Chao.